que el Partido Socialista montó o gobierno, yo no sé muy bien quién, montó una especie de aparato de extorsión para tratar de exonerar al Mundo Sánchez de sus diferentes cuitas judiciales, y que en el transcurso de esas operaciones aparece un personaje que se llama Leire Díez, que por otra parte había dejado innumerables huellas de sí misma en redes sociales y que todo el mundo sabía quién era, ¿verdad? Y en particular una pieza que es una videoconferencia con un empresario que está en Dubái, al que se le ofrecen ventajas judiciales a cambio de que dé información contra la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En esa reunión, recuerde usted, aparecen la señora Leire, un abogado que fue el de Exuperancia Rapú en su día, en fin, de la trampa sexual a Pedro J. Ramírez, y además otra persona a la que, como en líneas generales la información hace que tengamos todos memoria de pez, se le dice que es el fontanero del PSOE, Javier Pérez Dolcet. Claro, los más viejos del lugar dijeron, ¿cómo que fontanero del PSOE? Pero si este señor fue el pionero de los videojuegos en España, entre otras cosas, y a partir de ahí, en fin, bueno, este era Javier Pérez Dolcet. Luego hemos aprendido que en realidad aquella reunión era una trampa, no para la UCO, sino para el propio PSOE, pero esto es otra historia. Para nosotros lo importante es aclarar todo esto, ver quién es quién. Y por eso estamos contentísimos de tener esta noche aquí en el Gato don Javier Pérez Dolcet. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Empezaríamos por preguntar lo que todo el mundo se está preguntando, es decir, ¿usted exactamente quién es? Yo... ¿Fontanero? No. Hombre, yo tengo mucho respeto a los fontaneros, pero vamos, yo te digo, hasta el año 2013, que es lo que he querido ser toda mi vida, era empresario. Pero resulta que alguien del gobierno y gente afín, en concreto el Grupo Planeta, pues no se le ocurre otra cosa que encargarle al comisario Villarejo, con la aprobación del ministro de Justicia, el secretario de Estado, pues una operación para quedarse con mi compañía y de paso destruirme. Enero de 2013. Eso pues se va concretando en el tiempo a base de espionajes, seguimientos, amenazas a mis hijos, intento de secuestro a mi mujer, bueno, hasta el 2016, donde hay lo que hacen es que montar una causa judicial falsa contra mí. Me acusan de desviar 101 millones de dólares de mi propia empresa a Panamá, que es de lógica, oiga, si la empresa es mía y quiero mandar dinero fuera, lo único que tengo que hacer es pagarme un dividendo. O sea, tampoco, bueno, por supuesto esas cuentas no existían, o sea, era todo un bulo. A pesar de todo, me metieron en la cárcel 21 días, hasta que conseguimos mandar un abogado que fue banco a banco en Panamá, diciendo que voy a ingresar dinero en esta cuenta. Y claro, con un notario, y decían, no, es que esta cuenta no existe. Y ya me soltaron, pero hasta el día de hoy, pues esa causa sigue abierta. Me enteré poco tiempo después de aquello, que esto es junio de 2017, me dijo un amigo que esto lo había montado el comisario Villarejo. A partir de ahí ya empecé a tirar del hilo y quién le había hecho el encargo de verdad, que eran los que mandaban. Y bueno, y montamos un equipo de investigación muy grande en el 2018 para intentar esclarecer o llegar a cómo se había hecho esto, ¿no? Y claro, y lo que nos hemos encontrado por el camino, pues que esta es una de 167 operaciones ilegales que se hicieron entre 2008 y 2017. Bien. Tenemos ya situado al personaje. No es un fontanero del PSOE, está claro de dónde viene Javier Pérez Dolcet. Y bien, ahora la pregunta es, ¿y por qué aparece usted con Leire Díez y Jacobo Teixeira y todo esto? Pues mira, por varias razones. Primero, Jacobo es uno de mis abogados y efectivamente fue el cliente de esa señora al que citáis, tiene otros clientes, bueno... Claro, cuando tú tienes un abogado, no, menos incluso. Incluso menos. Claro. Pero claro, cuando uno es abogado penalista, pues claro, pues es lo que ocurre, ¿no? Pero bueno, conoces gente pintoresca y tampoco, pues oye, es lo que hay por el mundo, ¿no? Y, o sea, que eso por un lado, Jacobo es mi abogado desde hace 7 años, es un tío realmente espabilado, además de ser abogado, es un muy buen informático. Con lo cual que los temas de búsquedas de información y tal, pues nos va muy bien y funciona muy bien. Y luego, y os cuento la historia de Leire. Cuando todo esto ocurre,
y me dice en Villarejo, digo, joder, o sea, yo de Villarejo es que no sabía ni que existía. Y entonces empecé a mirar en internet quién era la persona que más sabía de Villarejo. Y entonces pues me encontré con una chica que trabajaba en Público, o sea, muy de izquierdas, pero una magnífica periodista, de las mejores que hay en España, que se llama Patricia López. Y me fui a hablar con ella pues a puerta fría para que me echara una mano, y tengo que decir que lo hizo y me echó una mano. Empezamos a tirar del hilo, vimos, y ¿por qué esta chica? Porque esta era la que había descubierto estas cloacas del Estado en el año 2015, empezó a escribir sobre ellas. Entonces, a partir de ahí, bueno, no tenía recursos, pero empezamos a contratar gente, empezamos a ver que aquello, o sea, no solo era mi caso, que había muchos más, contactamos con otras víctimas, empezamos a montar un equipo muy grande y terminamos pues, con un equipo de periodistas e investigadores de 21 personas. Y una de las primeras que apareció, no como empleada, sino como colaboradora, amiga de Patricia, es Leire. Entonces allí conocí yo a Leire en el año, esto debía ser en el 19, más o menos, casi por verano, o sea, hace casi 6 años. Y allí la conocí. Entonces por eso estaba en la reunión, porque nos llevaba ayudando desde entonces. ¿Por qué teníamos esa reunión? O sea, nosotros no íbamos a esa reunión, íbamos a otra porque acabamos de conseguir un éxito magnífico en Plaza de Castilla. Y es que por primera vez en 8 años habíamos conseguido que un juez imputara a los policías que habían falsificado nuestros informes y además lo hiciera con el refrendo de un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía diciendo que efectivamente habían falsificado la investigación. A eso íbamos. Pero Jacobo nos dijo, oye, entrar aquí, que es un tema muy interesante y tal, y hay una gente muy seria, y aquí una persona del CNI, y que os van a contar una serie de cosas de un tema que te interesa a ti, que era el fiscal Grinda, que era el de mi caso. Y entonces nos entramos en allí y bueno, pues yo me encontré el pastelón ese, ¿no? Y empezaron a contar unas cosas que si oyes lo que yo estaba allí, ponía unas caras, y digo, pues claro, eso es, llegas allí y te cuentan eso, es como creer en Papá Noel, ¿no? O sea, porque te viene allí un tío con... O sea, nosotros que llevamos 20 personas, 7 años para trocito a trocito ir consiguiendo los casos, viene un tío allí y de repente te dice, no, lo tengo todo, de aquí, de esto, de lo otro, de tal, de todo. Estabas hablando de Hamlin, de que estaba en Dubái diciendo contenedores de cocaína. Vamos, claro, y yo decía, o sea, y de hecho, claro, el audio está cortado, porque cuando él ya se desconecta, claro, yo empiezo a hablar con los locales y la persona que tenía aquí a la izquierda, que era el señor del CNI, le digo, bueno, o sea, y digo literalmente, oye, digo, ¿este está bien de la cabeza? Digo, porque, o sea, no, o sea... No, y tal. Y me dijo uno de ellos, dice, no, es que él tiene ahí un problema de sustancias y tal. Y digo, bueno, y hasta hoy. Hago una pregunta más y ya os abro la mesa, pero más que nada porque me estoy poniendo en el lugar del espectador para tratar de situar todo lo que ha aparecido en estos últimos días. Acto seguido aparece otra información del Confidencial en la que Javier Pérez Dolcet le dice que esto lo están moviendo directamente a Santos Cerdán y Pedro Sánchez. Sí. ¿Es así? Pero no es eso. ¿Esto qué es? Claro, es que el esto es muy importante, porque esa es una conversación de un año antes. ¿Y en qué consiste? O sea, según hemos ido nosotros desencriptando estos audios y consiguiendo documentación, lo que hacíamos lo hacía yo personalmente. Yo me iba a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía y llegaba allí, buenas. Fruto de la investigación de los últimos 8 meses o 9 meses, ¡pumba! Y le entregaba toda la documentación para que la llevaran al juzgado. Ellos la analizaban, la mandaban al juzgado de número 6 de la Audiencia Nacional, donde está la causa esta de, vamos a llamar, de las cloacas del Estado. Y entonces, en la última entrega, pues, que es una de las más serias, que hago en marzo del año 22, pues ahí lo que aparece, entre muchas operaciones, es que montan una especie de operación Kitchen contra Pedro Sánchez cuando es el candidato del PSOE. Y empiezan a ponerle micrófonos en su casa, en los negocios de su mujer, en el coche, seguimientos y de todo, entre el año 14, mientras es candidato a las elecciones en el año 15, en las 2 elecciones, y hasta que pierde las primarias en el PSOE en el 16, que entonces desmantelan Entonces, claro, yo eso me llama a declarar el juez, se lo cuento, el juez declara aquello secreto,
y allí no ocurre nada, hasta casi final de 2024, mediados de 2024. En mediados de 2024 levanta el secreto del sumario, entonces allí aparecen, en estas diligencias aparece esa documentación, que claro, inmediatamente se persona el PSOE. Pero claro, cuando se persona el PSOE, pues el que está al lado del PSOE, del representante del PSOE, soy yo. Entonces, pues allí vamos cada 15 días a ver qué diligencias se van haciendo y hay una serie de grupos allí personados y el que se sienta a mi lado es el del PSOE. Y entonces, claro, lo primero que hace es preguntarme, oye, esto es un espionaje. Digo, sí. Digo, bueno, pues ya se lo puedes decir a tus jefes. Digo, pues claro, la víctima es él. Digo, así que cuéntaselo. Y entonces, esa conversación es una de las que yo tengo después con estas personas, les voy contando, le digo, mira, es que me ha ocurrido esto. Digo, claro, o sea, ¿cómo no lo vas a ver si él es la víctima? Y le he dicho yo, entre otras cosas, al abogado que se lo diga. Así que, y en eso, digo, yo soy muy transparente. Para mí, lo decía el otro día además, digo, una víctima es una víctima. No hay, digamos, color en su carne político. Y entonces, hasta donde a usted se le alcanza, ¿hay o no una operación gubernamental contra la UCO? O sea, desde luego que yo sepa, no. Yo, y fíjate, en esos 8 años de investigación, todavía no me he encontrado la participación de un guardia civil. ¿Por qué? Porque la relación entre policía y guardia civil es inexistente. O sea, cuando la policía habla de la guardia civil es en un nivel tan despectivo que la colaboración es imposible. No me estaba refiriendo a eso, en realidad. No, sí te he entendido. Lo que pasa es que dices, para que haya una operación tiene que haber información. Y desde luego yo no la tengo y no me he cruzado con nadie, con lo cual es imposible. Entonces dicen, bueno, ¿y hay contra ellos? Pues que yo sepa, desde luego no. Seguro que no. Señores. Bueno, es que es tan interesante. Es interesantísimo. A ver, hay muchas cosas, ¿no? Como yo conozco a Javier Pérez Dolcet mucho y le considero amigo mío, por tanto, quiero partir de esa verdad porque para que la gente sepa que estoy hablando de una persona a la que conozco y a la que aprecio y respeto además, porque él ha tratado durante todos estos años ni más ni menos que de restaurar la justicia en un asunto que le ha afectado a él y a su familia de forma radical y promovido por personas que siguen teniendo el control de un montón de parcelas de poder en este país, ¿no? Entonces, yo le respeto mucho porque creo que el trabajo que ha hecho es el trabajo de alguien que simplemente trata de restaurar la justicia. Y él además no se ha manifestado nunca desde un punto de vista ni partidista, ni ideológico, simplemente él entiende que hay un grupo, digamos, que está vinculado a las fuerzas de seguridad del Estado, especialmente a la policía, y algunas personas vinculadas a medios de comunicación muy poderosos que han utilizado ese poder no para beneficiarse ellos y conseguir objetivos para ellos, sino para perjudicar a terceros. Y en ese camino, ahí se abren un montón de cuestiones que podríamos empezar, por ejemplo, si te parece bien, por el tema de Francisco Martínez, que recientemente ha sido metido en prisión, cuando él estaba pendiente del juicio oral con Jorge Fernández Díaz por la Operación Kitchen. ¿Cómo interpretas, con todo lo que tú conoces, cómo interpretas el que en este momento Francisco Martínez haya sido detenido por un tema aparentemente menor, de un hackeo, de un abogado? Vamos, él representa como abogado a una persona y lo meten directamente en prisión y no le dan ni opción de poner una fianza para salir. ¿Qué hace Francisco Martínez en prisión desde tu punto de vista? A ver, déjame, o sea, yo, para que entendáis mi opinión, déjame que cuente mi experiencia con él, ¿vale? Él es mi verdugo. O sea, él autoriza, a sabiendas o no sabiendas y tal, la operación contra mí. Vamos, si lo sé. O sea, dicho eso, a mí Paco me cae bien, porque ha tenido o sea, yo lo conocí, antes no lo conocí hace 4 años, empecé a hablar con él y un día vino a mi casa a disculparse por lo que había hecho. Con lo cual, oye, chapó, que es un primer paso. Y el hombre estaba agobiado, porque claro, yo creo que era perfectamente consciente de lo que había ocurrido en estos 167 casos y lo que nosotros íbamos descubriendo. Y bueno, y el tiempo fue pasando y un día
yo siempre le decía lo mismo a Paco, digo, aquí han ocurrido un montón de operaciones ilegales, desastrosas, que no se pueden, o sea, ni concebir dentro de una democracia. Además, da igual, o sea, el único punto en común que tienen todos esos es que tú fueras enemigo personal o empresarial de alguna de las personas que estaban en el núcleo central de ese gobierno o sus amigos. Y daba igual el color, o sea, podía ser de Podemos o de Vox o de donde fuera, da igual. En todo el arco hay víctimas en todos sitios, incluso dentro de su propio partido. Y él me decía, bueno, ¿y qué hago? Digo, pues yo si fuera tú, yo lo que hacía es, me iba a ver a la Fiscalía, le contaba la verdad de lo que ha ocurrido, me acogía a las rebajas de 2 y 3 grados, que si tú haces el cálculo no vas a ir a la cárcel, te vas a tener que declarar culpable, pero no vas a ir a la cárcel. Bueno, tienes que hacer el acto de declararte culpable y que la gente te vaya a señalar con el dedo, pero cuenta la verdad. ¿Quién lo hizo? ¿Quién te dio las instrucciones? ¿Y por qué? Y bueno, el hombre me dijo que sí, nos repasamos todos los casos y desde entonces pues nos hemos pasado 18 meses intentando que alguien lo recibiera para hacer ese acto de colaboración con la justicia. ¿Alguien en la justicia? De la Fiscalía. De la Fiscalía. En la Fiscalía. Ya. No nos han cogido el teléfono. Yo esto lo contaba en otra televisión. O sea, yo he pedido cita, mi secretaria, 650 veces. No he conseguido. Luego decían, no, trato de favor, no, porque conoces a ley de trato de favor. Digo, joder, 650. A mí me da igual, porque soy tan pesado y primero no me voy a rendir. Entonces, desde que esto ocurrió la semana pasada, le digo, bueno, pues ahora a partir de ahora, en lugar de 2, 3 veces. Entonces, si hay alguien que no tiene un riesgo de fuga, que es la única razón para meter a Francisco Martínez en la cárcel, es Paco. Porque él quería contar lo que había ocurrido. Quería. Y entonces dices, bueno, si ya querías, o sea, ¿por qué lo meten en la cárcel? Yo, o sea, a partir de ahí ya no tengo explicación. Hombre, pero me gustaría que saliera cuanto antes. Sí, la tiene, no contarlo. Para no contarlo. ¿verdad? Bueno, digo... es bastante. Una pregunta que están evitar que lo cuente, vamos. Vamos a ver. Pero eso no se va a evitar, porque la documentación yo ya la tengo y sus declaraciones también. Porque en previsión de que esto pudiera ocurrir, yo le dije, oye, yo me quedo con esto, no pasa nada, si te pasa algo, esto verá la luz. Por reconducir el asunto para que usted no se pierda y yo tampoco. De decirlo es una forma precisamente de no perderme. De lo que estamos hablando es de una línea permanente de operaciones, en realidad paraestatales, pero con recursos del Estado al servicio de, sea intereses políticos de personas concretas, no de la nación ni del gobierno, sea de intereses privados utilizando instrumentos del Estado y sus alrededores. Ahí es eso que se llama cloacas, aquí es donde aparece Villarejo y un montón de líneas dentro de este tapiz. ¿Quién lo paga todo eso? Pues tú y yo, ¿no? Vale. O sea que estamos hablando fundamentalmente del Fondo de Reservas de Interior, del trabajo de unidades policiales puestas al servicio de este tipo de operaciones. Antes de... hemos conseguido descargar el audio así que lo vamos a escuchar de inmediato. Pero antes, algo que usted, sobre todo si ve el Telegram de Julio Eriza, habrá visto es que ahí va, y a Intereconomía también, ¿se acuerda usted la vieja Intereconomía? Bueno, pues también. ¿Y cómo fue eso? Pues porque Julio es un señor incómodo. Entonces, como no es obediente, pues alguien decidió que lo más práctico era quitárselo de en medio en 2012. Entonces, pues hicieron una operación que consistía en primero en espiar todos sus movimientos y sus finanzas y a continuación, pues sacar una regulación vía CNMC que, digamos, que en aras de la pluralidad, pues eliminara la publicidad de Intereconomía. Una cosa bastante curiosa, ¿no? Para proteger la competencia, lo que haces es eliminas uno de los competidores. Yo, o sea, no lo entiendo muy bien, pero o sea, como vosotros sois más listos que yo, seguro que me podéis dar luz.
Pero ahí está la operación y yo se lo llevo diciendo mucho tiempo. Y claro, pues eso, o sea, es un ejemplo muy claro. Es señor que molesta, señor que se le elimina. ¿Y cómo? Pues utilizando todos los resortes del Estado. Muchas veces la policía, pero no solo la policía. Se usaba el Ministerio de Hacienda, las áreas que fueran, exteriores, bueno, lo que fuera. Vamos a escuchar enseguida un vídeo que nos ha mandado Pérez Dolcet, pero antes, Antonio, Enrique. A mí, como decía Julio anteriormente, me parece interesantísimo. En primer lugar, me parece que estamos en presencia de una persona muy valiente. Hay que ser muy valiente para, con muchos menos recursos que la otra parte, iniciar la lucha que has iniciado. Y en segundo lugar, estás hablando de 167 casos, que son muchos casos. O sea, aquí hay, las cloacas del Estado son realmente profundas. Has dicho anteriormente que Pedro Sánchez había sido objeto de una operación de espionaje cuando era candidato a la presidencia del gobierno por el Partido Socialista Obrero Español. ¿Tú crees que todos los candidatos de todos los partidos políticos son espiados por las cloacas del Estado? Y otra cosa, supongo que evidentemente en estos años habrás temido, han hecho cosas contra tu familia y habrás temido por tu propia integridad física. Pues mira, por contestar por orden, todos los candidatos de todos los partidos, incluidos los opositores internos dentro del Partido Popular. Digo, o sea, y hay, por ejemplo, 2 casos dentro del propio Partido Popular que están perfectamente documentados y grabados. O sea, esto no es una imaginación mía. A estos señores yo no los conocía antes, los he conocido ahora porque cuando he encontrado la documentación he levantado el teléfono y los he llamado. Así, igual que llamé a Patricia López. Y hablo en concreto de Ignacio González y Eduardo Zaplana. Contra ellos se monta un dispositivo hasta meterlos en la cárcel porque en el año 2008, creo que fue, se les identificó como opositores a una posible candidatura oficialista en ese año, que no sé ni quién era, porque yo no estaba en España entonces, supongo que sería Mariano Rajoy, no me acuerdo, no lo sé, el que fuera. Seguro. Pero vamos, se les marcó desde entonces y se les puso la policía detrás y de hecho se les intentaron hacer 3 o 4 operaciones antes con la que cayeron. Entonces, o sea, sistemáticamente se fue detrás de ellos. Entonces, por contestar a tu pregunta, a todos. O sea, empiezas, si te vas a la izquierda, tienes a Pablo Iglesias y todo su grupo. Y ahí digo, podemos hablar de Pablo Iglesias, pero realmente estamos hablando de prácticamente la cúpula entera de Podemos. De hecho, hay una investigación en la Audiencia Nacional de eso, donde hay, pues creo que son unas 6.500 consultas, para empezar, a las bases de datos restringidas del Estado contra esos señores, o sea, contra todos, básicamente. Si sigues en el arco parlamentario, pues tienes, bueno, si te vas a los grupos nacionalistas, pues Esquerra y Junts, lo que era Convergencia, ahí están todos, pero todos, sin excepciones. En el PNV hay menos. Bildu no lo conozco, no puedo decir nada, pero si sigues en el PP ya hemos hablado, el PSOE por supuesto, estamos hablando de Pedro Sánchez en el 2014, pero antes los espionajes a miembros del PSOE empiezan mucho antes, y luego, y si te vas a Vox, pues aquí tenemos la víctima de Intereconomía con un puñal en la espalda. De todas formas, hay una cuestión que no es por echar agua al vino, o sí, es más bien por echar canela al vino. Vamos a ver, que los servicios del Estado investiguen a partidos separatistas que quieren romper el orden constitucional, a mí es que me parece exigible, no es que me parezca mal. A ver, yo estoy de acuerdo en toda investigación que tenga una orden judicial. Ahí, o sea, oiga, si usted cree que se está cometiendo un delito, pues el que sea redacta una denuncia, o la Fiscalía de Oficio redacta una denuncia, se va a un juez y el juez pone los medios para que esto empiece. Aquí estamos hablando de otra cosa, que es que un señor se levanta por la mañana y decide, oiga, en previsión de lo que estos señores pueden hacer, pues voy a montar una operación para cargármelos.
Y además el sistema se empieza a pervertir, porque como eso es un grupo de amiguetes con intereses económicos, políticos, de proyección y tal, y os hago el caso concreto de Operación Cataluña, que es el siguiente. Ahí, cuando se empieza a producir el movimiento independentista en 2012, se pone una lista encima de la mesa de 3 nombres a los que hay que destruir, sin orden judicial, pero eran 3: Artur Mas, Jordi Pujol y Xavier Trias. Y eso sale de las más altas instancias del Partido Popular. Y según se va moviendo esa orden, cada uno de los señores que se acerque a aquello va incluyendo a alguien que le caía mal o le venía bien en una disputa económica. Y ese paraguas termina en 100 personas. Algunas de ellas, como yo tengo un amigo ahí, que es Sandro Rosell, presidente del Barça, futbolista, 2 años de cárcel sin justificar. directivo 4, ¿no? de Nike en Brasil, dos años. O sea, un tío dedicado al fútbol, al deporte toda su vida. A la cárcel, 2 años. Tú te lees el informe policial, que yo lo he hecho, de Sandro Rosell, aparte de encontrarme cómo se había montado aquello, y lo que pone en la primera página, dice: este señor tiene 2 cuentas en Estados Unidos a través de las cuales canaliza el cobro de comisiones de partidos internacionales y en su relación con la FIFA, y desde ahí lo blanquea y lo manda a España. Eso es la primera página del informe. Bueno, tú te vas a esas cuentas y resulta que esas cuentas nunca existieron. Nunca. Nunca. Entonces, y con esa información que no existe, metes a un señor en la cárcel. Tenemos pendiente la pregunta de Enrique Calvet. Sí, 2 preguntas. La primera, lo que usted dice está cubriendo por lo menos 10 años o más de si hablamos ya del 2005, más de la política española. Yo no soy jurista, lo que me interesa ahí es la política. Por lo tanto, está cubriendo distintos tipos de gobierno. Eso supondría que quien está detrás de todas estas, estos asquerosos chantajes y abusos de poder, es una especie de Estado dentro del Estado, o sea, es independiente de los gobiernos que haya. No, digamos, esto es como un tumor en el cáncer, ¿no? Cuando hablamos que empieza en el año 2008, que son las primeras que tenemos documentadas, es cloaca de baja intensidad, vamos a llamarlo. Es como si estuvieran haciendo las provincias, ¿eh? Sí. Entonces, la primera operación significativa que hacen es contra el alcalde de Estepona, en Málaga. ¿Pero quién lo ordena? ¿Quién decide que se van a meter con...? En este caso concreto, el ejecutor es Villarejo, y lo hace coordinadamente, aunque nunca ha aparecido ahí, con el marido de María Dolores de Cospedal, sí. Ignacio López del Hierro, y con la propia Cospedal van contándole lo que están haciendo. Obviamente no les cuentan que se lo están inventando, lo que les dicen es que aquellos señores son unos chorizos y hay que matarlos. Políticamente, ¿no? Montan la operación, han pasado 18 años desde entonces. Yo por ese camino he conocido ese alcalde, Antonio Barrientos, hasta que han salido todos absueltos. 18 años. En esos 18 años hay que tener en cuenta que ha habido 2 personas que se han suicidado, porque no han aguantado la opresión. Entonces, eso, digamos, esas cloacas periféricas se producen mientras, digamos, van entrenando el sistema y van viendo cómo funciona. Y van avanzando hasta que, bueno, cuando el Partido Popular gana las elecciones en noviembre de 2011, pues se desmelenan auténticamente. Y entonces ahí se produce ya un estallido, ya utilizando, antes se utilizaban los recursos del Estado, la policía y tal, digamos, de forma sin que lo conociera las cúpulas centrales. Ya claro, cuando esos señores ocupan las cúpulas de la policía y de todo, pues aquello es ya el acabose. Pero, y era la segunda pregunta nada más,
yo entiendo lo de intereconomía, es decir, ahí el beneficio político, lo que se persigue políticamente está muy claro, pues, eliminar ruido nefasto, etcétera. Yo le preguntaría a usted, parece que lo demás se deba a intereses económicos, entonces le preguntaría a usted, si tiene a bien contestarme, por supuesto, con lo que le hicieron a usted, ¿qué se perseguía políticamente? ¿Conmigo? Sí. Bueno, está por escrito, o sea que no... Perdone, no, digo para que... Lo quiero decir porque y está por escrito y declarado por el señor Villarejo, que ahora hablaré un segundo de él, en el juzgado y en el Congreso de los Diputados. A ver, lo que dice Villarejo literalmente es: la operación contra mí la encarga Planeta para quedarse con mi compañía y destruirme. O sea, economía, vamos, o sea que es... Sí, dinero. Lucha corporativa, Vale. claro. Y entonces, ¿qué precio pone a eso? Que es ¿por qué el ministro y todos apoyan eso? Porque le dice, en ese momento el ministro está lanzando Operación Cataluña contra los catalanes, que hablamos antes, de los 3 a los 100. Y le dice, si queréis que yo ayude en Operación Cataluña, pues os cargáis a Pérez Dolcet. Y eso es una conversación del ministro que está grabada también. Y entonces dicen, bueno, pues los otros dicen, vosotros os cargáis a Pérez Dolcet y yo os ayudo en la Operación Cataluña. Ya entiendo. O sea, que es la concomitancia. O sea, yo te hago el servicio político si tú a cambio me ayudas a... Y te quitas a este tío de un servicio económico. En ese sentido, el audio que nos ha traído Pérez Dolcet es muy interesante porque habla específicamente de su caso y se ve muy bien. O sea, es el propio fiscal quien está hablando del asunto. Y me parece que podemos escucharlo, ¿verdad? Vamos a escucharlo. No hace falta que Jaime me identifique a André, entre otras cosas porque además me han descrito a André y la verdad es que no tengo ni idea. El otro día estuve hablando con Juan Rueda y me describía a André, de hecho me hablaba de André, de cómo estuvo en el secuestro del padre de Julio Iglesias y de cómo se fue a Miami, en fin, toda la historia de André, y me lo describía físicamente y la verdad es que ni me acuerdo. Para la cinta que decía el clásico. ¿Quién es Andrés? Eso, André. André es el comisario principal de delitos económicos de la UDEF. Vale. De la UDEF. ¿Y quién es José Grinda? El fiscal anticorrupción de mi caso. Seguimos. No sé, mi idea, ahí Carlos lo tiene más claro, tiene una idea bastante más definida de André, y él junto con María, una de las policías que estaba entonces con Fernando Guerrero, ha sido quien me ha identificado más. Me falta hablar con la gente de UDEF, con la gente de Fernando Guerrero, aunque Fernando Guerrero yo creo que ya sabes que habló con Sandro para ponerse no a su disposición en el sentido de lo que quieras, pero sí a su disposición respecto de quién es André. Y ahora sí, ahora lo tengo clarísimo, que el que a partir de... Bueno, parece una especie como de... no sé si llamarlo tenaza o algo raro, pues se cita o le cita, o es citado, yo no sé los términos de la expresión, pero habla con José Lara en unas dependencias policiales, cosa que no podía haber hecho. Pero sí, vamos, estoy seguro de que quien interfiere es André, eso lo tengo muy claro. Estamos hablando entonces de que El audio sigue, ¿eh? Sí, Sí, no, si te va a preguntar. Sí, que va a parar, porque si no... Que la gente lo entienda. Claro, me imagino que dicen, Lara de Bildos no será Lara de Planeta, a lo mejor. Planeta. Estamos hablando de una intervención, por tanto, del Grupo Planeta de Consumo con la policía, y en este caso el señor Vega, para hacer una operación, y el que está hablando es el fiscal que lo cuenta. Sí. ¿Se lo cuenta usted? No, se lo cuenta a un periodista, que es todavía peor. ¿Por qué? Vamos a ver.
el que está hablando ahí, o sea, del José Lara del que habla es el consejero delegado de Planeta, o sea, no es el Botones, ¿eh? El consejero delegado de Planeta, que es muy importante. Oye, entonces lo que cuenta, digo, para ponerlo un poco de contexto, resulta que lo que ha ocurrido es, yo había puesto una denuncia porque estaban, o sea, básicamente porque estaban amenazando a mis hijos, literalmente, para quedarse con la compañía. Y entonces resulta que aparece este comisario que llama al denunciado, porque los que había denunciado yo eran el Grupo Planeta y José Lara, entre otros, le cuenta la denuncia, como dice el fiscal, interfiere, y ahora seguiremos a ver lo que dicen el resto del audio, policiales. en dependencias policiales, cambian los papeles de la denuncia, ¿eh? Y todo eso el fiscal lo sabe y dice que lo tiene clarísimo. En lugar de ir al juzgado y contárselo al juez y hacer una operación contra los señores de Planeta, no solo por falsificar mi causa, sino por encima manipular la justicia, en lugar de hacer eso va y se lo cuenta a una periodista, que es, bueno, pues otro delito de revelación de secretos. Y mientras hace eso, se va al juzgado y dice que todo está bien. Entiendo. Pues sí, vamos sí. a terminar de escucharlo, son 30 segundos más lo que nos queda, y con eso terminamos de hacernos un dibujo de cómo funcionaba la cosa. Sí, lo de entrar en Planeta ya me lo habías comentado. Y... A ver, evidentemente es algo preparado. Pero André, joder, es que lo que me he ido enterando es la hostia. Es un tema absolutamente encantador, por decirlo de una manera fina. Bueno, estamos hablando entonces de, no sé si llamarla mafia policial y que nos pongan una denuncia, pero sería lo menos, ¿no? Vale. Yo he puesto una denuncia con esto, contra el fiscal, o sea que... Dos preguntas. Una, Francisco Martínez, ¿por qué no ha hecho una declaración notarial, por ejemplo? Bueno, no ha hecho una declaración notarial, pero tenemos una declaración grabada, con su voz y la mía, repasando uno a uno todos esos casos que contaba antes. Que a lo mejor no tiene el mismo valor, pero bueno, algo es algo. La segunda, la vinculación de todo esto que emerge aquí, de toda esta red preexistente, con lo que está ocurriendo hoy. En el contexto de la corrupción socialista, de las maniobras dentro del gobierno para tratar de salpicar a la UCO, por ejemplo, de la Guardia Civil, o desviar la atención. ¿Existe o estamos ante otra línea? A ver, yo creo que eso es una fantasía. Y yo os digo por qué. O sea, yo llevo con 20 personas 7 años haciendo esto. O sea, llegar aquí ha costado 7 años, lo hemos financiado todo entre las víctimas, o sea, no solo yo, o sea, hay mucha gente ahí, aparte de la gente que trabaja, hemos tenido la colaboración de todos esos señores en todos esos procedimientos que nos han aportado la documentación, o sea, tenemos 3 millones de documentos y 10.000 audios como este. O sea, que esto no es una cosa pequeña. O sea, y nos ha llevado ese tiempo. Entonces, o sea, montar un aparato de este tipo, supuesto aparato de este tipo, con una militante de base de Cantabria, o sea, esto me suena a mí más bien a Heidi. O sea, el que se crea eso, yo, chico... Pero bueno, oye... Pero la hemos escuchado a ella. ¿Eh? La hemos escuchado a ella. Sí. Claro. Pero ahí hay historia. Yo ya me estoy enterando, cuando me termine de enterar del todo, ya la contaré en unos días. Pero ahí hay tomate, ¿eh? De momento lo que hay es Publi, sí o sí, porque son y 49. Vamos a seguir hablando con Javier Pérez Dolcet, un último tramo, ya con preguntas y respuestas más rápidamente por vuestra parte, si os parece. Ahora la pausa, porque hay que hacer la pausa sí o sí. A la vuelta continuamos esta conversación. 22.54, 21.54 en Canarias. Estamos con Javier Pérez Dolcet hablando de todo el mundo de la cloaca policial que ha emergido a propósito de las conversaciones de la Aire 10 y de las maniobras en el entorno del sanchismo. Y descubrimos cloacas cuyo colector general viene de mucho antes. Y estábamos ahora en la fase de pregunta-respuesta de cada uno de los contertulios. Bueno, vamos a ver, puede ser que la gente se pierda porque es un relato, vamos a ver, que incluye a muchos personajes que no son conocidos, que están entre bambalinas,
porque además la operación es una operación compleja, porque además la gente hoy lo que está visualizando es una operación aparentemente del PSOE o de fontaneros del PSOE para, digamos, perjudicar a la UCO o tratar digamos, de bloquear las informaciones o las investigaciones de la UCO, y por tanto lo que está aportando hoy Javier esta noche, digamos que hace referencia a las cloacas del Estado, pero son cloacas distintas. Es decir, está dejando ver de forma muy clara que tanto el PP como el Partido Socialista han utilizado o han convivido con cloacas del Estado muy serias y muy poderosas. Entonces puede haber gente que diga, hombre, cuando estamos aquí buscando que Sánchez se vaya con una operación que hayan montado el PSOE contra la UCO y tal, resulta que les estamos contando más cosas, ¿no? Bueno, pues a ver, vamos a contextualizar. Es decir, cloacas las tenía el PP y las tiene el Partido Socialista. El señor Dolcet esta noche nos está contando una parte de esa historia. Probablemente el señor Dolcet no sabe si la directora general de la Guardia Civil ha utilizado coldos u otras herramientas para tratar de bloquear efectivamente las investigaciones de la UCO. Probablemente en la propia UCO hay personas que piensan de forma diferente o que tienen intereses distintos o ideologías diferentes. Entonces, la gente tiene que saber eso. Es decir, estamos aquí hablando de... Las cloacas del Estado están... A veces, los mismos sirven a partidos diferentes. Pero son los mismos. O sea, el comisario Villarejo estaba con Rubalcaba. Es que ya estaba con Rubalcaba. No es nuevo en todo esto. El Juan Antonio González, o el comisario Oliveras, o otros comisarios que van apareciendo, o jueces de la Audiencia Nacional, como el juez Andreu, que aparece en muchos de los audios de Villarejo, llevan muchos años. Es decir, pero todo eso, a mí por lo menos no me sirve para ir contra un partido o contra otro, porque en el tema de las cloacas del Estado ha habido comportamientos paralelos, similares. En los dos partidos. La conversación de Villarejo con Dolores Delgado, famosa, aquellas grabaciones del 2009, si no me equivoco. Sí. Claro, en pleno comienzo de la cloaca. Cuando estaba ya empezando a crecer. Bien. Sí, a mí me parece que para los espectadores de Gato al Agua es muy importante que les hagamos esta distinción. Este señor nos puede contar una parte de la historia de las cloacas, en las que no solamente hay policías, que no hay guardias civiles, por cierto, no aparecen, por lo menos en esa historia. Muy poquito, o sea, testimonial, o sea, no... Pero sí hay medios de comunicación. Sí. El señor Mauricio Casals es un señor que es el puntal del grupo A3 Media. Probablemente el grupo A3 Media, cuando escuche al señor Dolcet, ni La Sexta ni Antena 3 le van a invitar a que vaya. Obviamente no. Claro, y sin embargo ha ido a Telecinco, el señor Dolcet, y ha estado con Risto Meijide, ha estado con Ana Rosa Quintana, esta noche está aquí, y habrá otros medios pues que no le tengan tanto miedo al grupo A3 Media y le inviten también al señor Dolcet, como RAC-U, donde estuviste, como no será Onda Cero tampoco, porque pertenece al grupo A3 Media, pero bueno, la gente tiene que tener la finura, la sensibilidad para saber dónde está y dónde está colocado cada grupo de poder, y qué es lo que tiene en sus manos, que tienen en sus manos como instrumentos para hacer estas operaciones. Mira, hay un par de factores que explican cómo ha evolucionado esto. O sea, y hay que entender una cosa. Para que esta cloaca se haya podido desarrollar, hace falta un auténtico genio. Y eso no se repite mucho. Y ese genio, aunque haya sido mi verdugo, es el comisario Villarejo. O sea, el comisario Villarejo, con todo lo tosco que parece, es un tío de una brillantez, o sea, despampanante, que ha sido capaz de camelarse a toda la estructura y poner a bailar a todo el mundo en el Estado, en todos sitios. Y es el perejil que está en todas las salsas. Él no manda, no tiene capacidad de decidir, porque no tenía capacidad de decidir, pero sí tenía capacidad de ejecutar y de convencer a unos y a otros. ¿Qué es lo que pasa con ese señor y por qué no se produce la cloaca antes? Porque este señor es como si estuviera en la universidad. Entonces, estaba aprendiendo y él mismo
iba testando. Y va aprendiendo. Y entonces dices, ¿por qué no hay cloaca antes? Porque Villarejo no estaba maduro. Entonces, cuando termina creciendo... Ahora, a mí hay una cosa que no entiendo, que es, después de hacer estas 100 y pico operaciones, ¿a quién se le ocurre meter al señor Villarejo en la cárcel? Porque lo mete el Partido Popular. Después de haber hecho las operaciones para él, Pero Javier, perdón un momento, pero vamos a ver. Todo esto que estás contando, que al fin y al cabo supongo que estará en la sede del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, hasta hace poco llevado por Manuel García Castellón y bien llevado, por lo que yo conozco, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver? Porque, es decir, o igual sí tiene que ver. Todo esto es una historia pasada, de alguna forma, porque ya es el caso Villarejo, y Villarejo está fuera de juego, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la cloaca actualmente visible, en virtud de la cual lo que se pretende es acabar con la UCO y tapar todos los rollos, los malos rollos, por decirlo de alguna manera, del presidente del gobierno? Pues eso es lo que yo digo, nada. O sea, es que cuando dicen, no, la cloaca del sol, el fontanero, yo miro así alrededor y digo, ¿a quién se refiere? A mí. Digo, joder, si yo, todo el mundo lo sabe, o sea, yo investigo los casos que nos afectan a mí y al resto de las víctimas que se producen entre 2008 y 2017. Y el resto me da exactamente igual. Pero ¿y qué explicación tiene respecto a todas lo que hemos oído esta semana pasada, etcétera, de Leire y compañeros mártires? A ver, yo solo estaba en esa reunión. Lo que haya ocurrido fuera de eso no me he enterado. Me estoy enterando, pero bueno, me voy a enterar. Me estoy enterando ahora. No, o sea, estas cosas yo no quiero decir nada mientras sigo recopilando piezas de qué es lo que ha ocurrido en ese puzzle. Pero cuando dicen, no, es que hay una operación contra la UCO, yo no digo contra la UCO, yo digo en definitiva en tapar las cosas que afecten al presidente del gobierno. Desprestigiar la UCO a quien sea que vaya contra el presidente del gobierno. Pero a alguien le sorprendería que el gobierno no tome ninguna medida para tratar de cambiar las personas que están en la UCO, los responsables de la UCO. No, es que ya las ha tomado. Eso digo Vamos yo. a ver que hay una Dirección General de la Guardia Civil que en este momento tienen sobre la mesa un proyecto de ley en virtud del cual esa policía judicial va a pasar a depender de la Fiscalía. De la Fiscalía, y la Fiscalía de quién depende. Es decir, hombre, que ya Julio, están lo que pasa tomando... es que yo, Javier, yo entiendo perfectamente la justicia de todo el planteamiento que estás haciendo y que has contado y tal igual. Pero lo que no quiero, lo que no quiero, no, es decir, lo que me... En fin, no me vería bien es que esto nos apartara de lo que estábamos, que en lo que estábamos es en el actual presidente del gobierno, no en las historias de Maniolo de Cospedal y de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? No, lo que pasa es que es muy interesante esto, lo que nos está contando Jesús, por lo que ha hecho Julio. El tiro, pero es que no hay un tiro, es que hay muchos tiros, y uno de ellos me dio a mí. O sea, vamos a ir por partes y por orden. Desviar el tiro. Y a mí probablemente también me llegó alguno. Es que el tiro nos lo dieron los nuestros. Y a mí, como tú sabes, sí. probablemente también me llegó alguno. Ya, pero es que yo creo que lo que cuenta Javier Pérez Dolcet, fruto del trabajo de 7 años de investigación, es muy importante. Sí. Porque sabemos que hay personas que trabajan al margen de la ley y que llevan una pistola al cinto o tienen una televisión en la cartuchera. Yo creo, o sea, dejarme que diga 2 apuntes. Yo creo que la cloaca hizo una cosa con todos estos señores y este artista, porque es un artista auténtico del señor Villarejo, que es diseñar un sistema para poder hacer eso, que es muy importante, Y entonces... Que lo ha heredado el PSOE y lo ha cogido. Y bueno, el sistema sigue así, sigue ahí, pero no lo controla el de arriba si no tiene un Villarejo. Y os explico por qué. Resulta que las causas judiciales, como se investigan, en las económicas, solo hay un investigador, que es un señor normalmente joven, con muy poquita experiencia. Eso me lo he encontrado yo, lo he visto en cientos de casos. Bueno, cientos no quiero exagerar, decenas, más de 100, eso sí. Y este señor tiene la potestad de firmar un informe y ese informe automáticamente se convierte en verdad.
tiene presunción de verdad. Presunción de veracidad, como agente público. Y yo he visto informes como el que contaba de Sandro Rosell o como el mío, que son un auténtico disparate. Seguro que algunos de los ilustres de aquí son profesores universitarios y cosas de este tipo. Vamos, un alumno te presenta una cosa de esas y le dices, suspenso, 0, no vuelvas por aquí, ¿vale? Pero eso se convierte en un papel teóricamente veraz. Eso va a un juzgado. En un principio de prueba. Sí, eso va a un juzgado y el sistema está diseñado para que ese papel se quede ahí encima de la mesa 8 años. Y ese señor, imputado con ese papel, en esos 8 años es destruido por los medios de comunicación. Ese es el sistema y además, no lo estoy relatando porque lo haya aprendido, es que hay un audio, una grabación donde Villarejo lo cuenta. Y cuenta y dice, no, si esto, le vamos a poner esto en este informe, que es mentira, con esto ya lo imputamos y ahora que se investigue. Y dentro de 5 o 7 años, para entonces está muerto. Ya. Yo sí que quería comentar, antes lo has definido muy bien, Javier, que esto es un tumor que tiene cierta metástasis ya, pero hay medidas, hay quimio y hay radio. ¿Has encontrado tú dentro del propio sistema contrapesos que intentan frenar estas cloacas? Porque tú has hablado antes de que tú estabas en una reunión al lado de un representante del CNI. ¿El CNI actuó alguna vez como contrapeso y sabía este tipo de cosas? Y más concretamente, debe decir, porque también se le ha puesto muchas veces como contrapeso de Villarejo, el entonces director del CNI en aquella época, Félix Sanz Roldán, tomaba algún tipo de contramedidas contra este tumor que se estaba extendiendo. A ver, el problema es que las actividades del CNI no están documentadas, con lo cual dices... Pero tú, por lo que has podido ver... Hay indicios de que sí, pero como no hay documentación dices, bueno, parece que sí, pero no te lo puedo decir. Hombre, si no conocen eso, no sé qué servicio de inteligencia pero es. El problema es cómo lo paras, porque yo creo, el principal problema que hay es el siguiente, que es, tú tienes, y ocurre lo mismo, policía, guardia civil, jueces y fiscales. Policía, tienes, los que controlan a la policía son la gente de asuntos internos. Lo primero que ocurre es que la gente de asuntos internos no tiene medios suficientes. O sea, y con lo cual, pues su capacidad de actuación es la que es. Y entonces, en la policía, que a lo mejor hay, no sé, 75, 80.000 personas, pues el 99% son gente honrada y vocacional. O sea, lo que pasa es que de vez en cuando hay esos garbanzos negros. Pero resulta que primero estos señores no tienen medios. Y segundo y más importante, la unidad de asuntos internos reporta al jefe de la policía. Si el jefe de la policía es el que está dando la orden de que se haga la operación, ahí se ha acabado la intervención. Y lo mismo ocurre en la fiscalía y en los jueces. Porque claro, lo que no es posible es que el mecanismo de control lo tenga que aplicar uno a sí mismo. No funciona. Entonces, los que controlen tienen que estar fuera, tienen que tener más medios y tienen que tener un reporte diferente. El que sea, yo no digo que sea uno u otro, pero diferente, y de forma que sean independientes. Eso por un lado. Y la segunda cosa es, existe un segundo problema, que es cuando un señor fabrica una serie de informes o una causa, no tiene responsabilidad. Rajoy, el gobierno de Rajoy, en una ley del verano de 2015, quitó la responsabilidad. Yo creo que con buena visión. Entonces resulta que los funcionarios públicos que hacen estas trastadas no tienen una responsabilidad económica sobre los daños. Los paga el Estado, o sea, lo volvemos a pagar todos. Con lo cual, esto es un cachondeo, literalmente, ¿no? Porque tú escribes lo que sea y luego, como no lo vas a pagar, pues qué más da. Entonces, si desde luego los daños que generan se pusieran a precio de mercado y el responsable fuera el que pone la firma en el papel, esto cambiaría mucho. Que es, y no me estoy inventando el sistema, esto es la ley de auditoría. Un auditor va a una compañía y firma unas cuentas. Si ahí luego se produce un agujero, él es responsable con su patrimonio de lo que ha firmado. Bueno, hay delito de prevaricación y hay algún tipo de cosas. Tú mismo has dicho que has puesto una denuncia contra el fiscal y hay mecanismos por los que sí se puede atacar
a los funcionarios públicos que pueden incurrir en responsabilidad penal, en responsabilidad civil y en responsabilidad administrativa. Lo que pasa es que la responsabilidad civil del Estado pues, siempre subyace, claro. Pero eso ya existía, eso no... Enrique Calvet, última pregunta. Sí, no, he aprendido y la figura clave de un Villarejo para todo esto es el Fusé español. Ahora, ¿por qué lo hace Villarejo? ¿Por qué él se beneficia económicamente en cada uno de los casos? ¿Por ideología? ¿Por ego y afán de poder? Pues mira, yo creo que esa es una pregunta buenísima que hay que hacerle al señor Villarejo, que seguro que está dispuesto a venir. Yo le llamaría. Pues le llamamos. Porque probablemente... Si está a las órdenes de alguien es distinto que si lo hace para él. Pues este tema es tan interesante que está. Pero eso ya es un estado dentro del Estado. Yo es que no conozco a Villarejo. Ni yo tampoco. Pero he hablado por teléfono un día con él. 10 segundos. Me lo pasó Javier de la Rosa, que nos estaba contando cosas de lo que estaba pasando en Cataluña en ese momento, cuando se produce la famosa conversación de Pilar Sánchez Camacho en la Camarga con la novia de Jordi Pujol, hijo mayor. Javier de la Rosa me cuenta que le han dado no sé cuántos miles de euros, no voy a decir la cantidad, en un maletín, y se lo han dado en Torre Picasso y se lo ha dado un abogado que se llama José Manuel. ¿A Villarejo? José Manuel Villar. No, pero que se le han dado ese dinero al señor de la Rosa. Al señor de la Rosa. Javier de la Rosa. Si conseguía que Javier de la Rosa viniera a la Audiencia Nacional a declarar contra los Pujol. Y parece que también, me cuentan en ese momento, lo digo porque eso lo viví yo en primera persona, y puedo contarlo. También le dieron una cantidad similar a la que había sido novia de Jordi Pujol, que vino a contar que iba en el tren y llevaba un bolsas a Andorra. No sé si lo recordáis, todo esto, yo lo recuerdo bien, ¿vale? El señor de la Rosa me dice, tienes que conocer a José Manuel Villar, o José Villar, o Pepe Villar, o así, que es un tío cojonudo y tal. Mira, te lo voy a pasar. Lo típico, te pasa en el teléfono. Y yo oigo la voz de cazalla de un señor, y dije, joder, dice, encantado, un saludo. Esa fue mi conversación con Villarejo, al que nunca conocí, al que nunca vi, y luego me encontré con todos los miles de audios, porque grababa absolutamente todo. Pero no han salido esos audios, porque os aseguro que he escuchado muchos audios que cualquiera, uno de esos audios podría ser una semana de titulares de prensa en España. ¡Uno! Pues están guardadicos. Enrique, última pregunta, ¿cerramos? No, yo ¿Ya está? Era eso, sí, el saber qué mueve a Villarejo, si es un político o dinero. Yo tengo una última pregunta. Javier Pérez Doset, ¿conoce a Santos Cerdán? Lo he visto 2 o 3 veces. Conocer, saludar, intercambiar 30 palabras. Si eso es conocer, bueno, ahora, no sé si habéis leído, digo, porque como se está diciendo que yo soy fontanero y tal, esta mañana he hablado ayer realmente hablé con el resto de las víctimas que componemos ahí la asociación, aunque no estamos constituidos como asociación, nosotros nos llamamos asociación. Agrupación. O agrupación, ¿no? Pero bueno, al final nos llamamos como nos da la gana, porque ya, o sea, cuando a ti te han metido gratis en la cárcel ya te da todo igual. Y entonces hemos decidido que vamos a poner toda esta documentación a disposición de todos los grupos políticos, de izquierda a derecha, para que nadie diga que esto es una operación de uno o del otro y tal. Esto lo que hay que conseguir es que esto se acabe. ¿A petición o automáticamente? A petición, porque yo no es que no los conozco, pero vamos, o sea, que ya hemos hablado con 2, con el señor Cerdán no he conseguido contactar, pero vamos, tengo la sana intención de sentarme con él para contárselo en primera persona. Una última que será la última, que nos vamos a policía. ¿Por qué todo esto no ha funcionado judicialmente, en tu opinión? Mi opinión sincera, porque no han querido. Lo han metido en un cajón. Porque para meterle mano a esto hay que echarle mucho valor, ¿eh? Sí. ¿Quiénes no han querido? ¿Ellos no han querido? Pues fiscales, o sea, los que tienen que hacer eso son fiscales y jueces. Pues ahí estamos.
Don Javier Pérez Dauset, mil gracias por estar esta noche con nosotros para contarnos estas cosas que lo han aclarado mucho acerca de nuestra historia reciente y de cómo sigue eso que suena de vez en cuando por debajo del asfalto y que uno no sabe lo que es esto. Claro, yo le voy a pedir a Javier que venga al Dando Caña porque me gustaría conocer una parte importante de esas 167 operaciones y que usted nos las desglose. Así que si le parece bien, está usted invitado. Siempre, ahora creo que soy la persona más buscada de este país en estos momentos, para mi desgracia, pero vamos, yo vengo encantado. Gracias, Miguel. Nos vamos